El término precandidata, no sé cómo definirlo. Mi nombre efectivamente ha sido considerado, pero soy parte de una organización política que tiene una estructura y tiene procesos. Por lo tanto, como he dicho anteriormente, al igual que otros nombres que podrían estar siendo mencionados, y también a las otras dignidades que van a estar en juego en el próximo año, también pasará mi nombre por todos los procesos que deban de análisis y finalmente, en este caso, tratándose del binomio presidencial, un tema muy delicado, quien tendrá la última palabra será Rafael como líder máximo del movimiento. Ahora, arquitecta, de todas maneras, a pesar de que ustedes han dicho repetidamente que los nombres son lo menos importante en este momento, que el tema pasa por la unidad, que hay que fortalecer UNES, etcétera, es cierto, pero los tiempos van corriendo. La pregunta es cómo está el proceso de selección de los nombres de quienes van a ocupar esas plazas tan importantes, porque hasta ahora ustedes los están midiendo sin nombre y tienen buenos números, hay que reconocerlo, ¿no? Porque es un holograma que sale, el candidato de Correa. Sí, un holograma. Se ha mencionado que, y hasta con una dosis de ironía, que por primera vez en la historia un sin rostro, ¿sí?, por decirlo así, encabeza los números de las encuestas. Mira, lo de que los nombres no son importantes, sí y no. Nosotros somos correístas. Por lo tanto, desde el mismo nombre ya es importante porque hay una identificación clara, y aunque Rafael siempre ha manifestado que las cosas, un proyecto político no debería ser concentrado en una persona ni en un nombre, por las mismas circunstancias que le ha tocado vivir al país y por la fuerza de su liderazgo, ya el correísmo se considera una corriente formalmente y no solamente a nivel del país, sino ese reconocimiento trasciende fronteras. ¿Cómo está la situación legal del movimiento? Bueno, legal deberíamos de haberla tenido sin ningún problema e inamovible desde que cumplimos en las elecciones seccionales del año pasado con holgura el requisito del 4% y de un porcentaje de funcionarios electos para la permanencia del movimiento. O sea, son derechos adquiridos, digámoslo así, ¿no? Y antes de eso, ya el movimiento había participado en elecciones generales del 2017, más las seccionales del año pasado. Ya. Sin embargo, parece que con los resultados, y a pesar de haber participado en circunstancias completamente adversas, para comenzar, ni siquiera teníamos candidatos en todos los lugares que estaban en disputa, los resultados fueron tan fuertes que el mismo Consejo Nacional Electoral nos reconoció como la primera fuerza política del país. Entonces nos convertimos en un riesgo ya, o sea, ya no era solamente Rafael Correa, ya nos convertíamos como vehículo político de participación política legítima y dentro de los derechos de participación que señala la Constitución. Entonces, en este momento, ¿cuál es el estatus? El Consejo Nacional Electoral había hecho ya un informe que no salió de la nada, fue un informe producto de un proceso de reuniones, en este caso voy a hablar de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. La presidenta del movimiento a nivel nacional, Vanessa Freire, se reunió varias veces con funcionarios del CNE, tanto del departamento de la dirección jurídica como de la técnica, presentando documentos que comprobaban que a lo largo de un año, como lo estipula la ley, y a través de 21 entregas parciales, se había logrado concretar el mínimo de firmas requeridas e incluso con un margen adicional. Entonces, en base a eso, lo estoy diciendo rápidamente en honor al tiempo, se determinó que no existía sustento legal para sacar al movimiento del registro. Algo, y hay que poner atención a las declaraciones de la presidenta del CNE, y lo dijo aquí, respecto del limbo legal en relación a los funcionarios que corrieron por lista 5 y que quedaron electos y tienen ya más de un año en funciones. Claro que sí. Ahí hay una serie de responsabilidades porque han realizado procesos, han firmado documentos, han contratado, han pagado, exacto. Etcétera. Entonces, ojo con eso, ¿no? Pero, como dicen los señores abogados, hay harta jurisprudencia del mismo hecho que permitieron la participación del movimiento en el 2017 y luego en el 2019, como para que no hubiera siquiera cuestionamiento en cuanto a su legalidad. Pasó ese informe, hubo apelaciones, todo el rollo, y ahora vino la presión ya de Celi enojado
a un grado extremo en que olímpicamente decidió que encontraba indicios de responsabilidad para destitución y multa de los 3 consejeros que habían formado la mayoría y habían aprobado de esa manera el informe. El CNE entra en pánico y decide allanarse para que no se los bajen. Disculpen la terminología, pero es así. Y se acogen al artículo 92 de la ley de la Contraloría. Y como para decir, miren, no es que les tengo bronca a los 4 movimientos, se lanzan la perlita de la suspensión de 10 días que no existe en el Código de la Democracia, que es el cuerpo legal que los rige. Y está vigente, la suspensión sigue. Sí, porque no la anula el pronunciamiento. Claro. ¿Cuál es el problema en el TCE? Son 5 jueces, Muñoz, que fue el que acogió el pedido de justicia social y en base a eso suspendió en teoría el tema, fue apelado. En el último momento, en el último día de plazo, el Consejo Nacional apeló, fue acogida a trámite la apelación y como hay otros 2 jueces a los que les cayó por sorteo los reclamos de otras 2 organizaciones y fueron contradictorios, ellos los inadmitieron, entonces ahí se crea una figura tal que ya no pueden decidir independientemente sino en pleno. Que son 5. Son 5 y ¿qué es lo que a mí me preocupa? No me preocupa la cantidad de jueces. Me preocupa que el tiempo corre. Estamos ya a 2 días de iniciar el periodo, de acuerdo al calendario electoral, de las primarias. Arranca del 9, termina el 23. ¿Qué pasa? Y para que todos lo tengan claro, con la aceptación de la apelación, continúa la suspensión de actividades políticas de las 4 organizaciones. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer primarias porque no estarían avaladas por un vocal o un delegado del CNE. Es que peor que eso. Para pedir, por ley tenemos que pedir el veedor. Para pedir el veedor tenemos que obviamente hacerlo como movimiento político y el trámite toma 10 días. 10 días. Entonces, supongamos, estamos 7 de agosto. Si hoy nos dijeran, chévere, vayan, tenemos 10 días para pedir el veedor, nos votaría el 17. Sin veedor no podemos hacer primarias, así que lo más pronto que podríamos hacerlo es el 18. Y del 18 al 23 estamos de la ceja al ojo literalmente. Yo pienso que por ahí van el tema del manejo de los tiempos para decirnos el 25 de agosto o un día que ya no dé el trámite. En el congelador, dice usted, más o menos, ¿no? Más o menos. Sin embargo, ojo, hay un proceso que se llama de reposición, algo así, que es pedir que nos permitan, aunque estemos fuera de tiempo, hacer las primarias, porque el no haberlas hecho dentro del plazo respectivo no dependía de nosotros, sino de una disposición de suspensión de ellos. Otro tema, el TCE tiene 15 días para resolver, entonces vayan sumando. Nosotros hemos sido muy claros, nuestro compromiso, aquí estamos por convicción, no por conveniencia, y nuestro compromiso es claro para con la gente. Esa gente que cada vez se suman más al apoyo, no necesariamente me estoy refiriendo solo a la militancia y a las bases, no, me estoy refiriendo a la ciudadanía, que hoy, al cabo de más de 3 años de gobierno de Lenín Moreno, ya puede comparar, aunque a mí no me gustan las comparaciones, pero en este caso son necesarias, con los 10 años de Revolución Ciudadana. Y más allá de afectos o desafectos, que si me gusta el estilo de Correa, que si es vehemente o lo que sea, es claro que durante los 10 años de Revolución Ciudadana y la aplicación del proyecto político, social, económico, ambiental, propuesto por la Revolución Ciudadana, los resultados son súper positivos y de completo beneficio a todos los sectores del país. Entonces, ahí hay una postura bastante clara y esas personas que incluso fueron contradictoras nuestras, ahora les toca decir, bueno, la verdad es que con Correa teníamos estabilidad social, estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad jurídica, seguridad ciudadana. Pero Correa aquí, el tema ahora, antes de ya le paso ya a Omar, el problema hoy, si se lo puede llamar así, es que Correa no va a estar aquí. Está y no está. O sea, la misma actitud de ataque continuo de este gobierno a Rafael, al movimiento y a todo lo que representa el correísmo, hace que los mismos medios de comunicación nos tengan desayuno, almuerzo y merienda en el ojo del público. Así es que les agradecemos profundamente la campaña, ¿verdad? Mira, la fuerza del liderazgo de Rafael es mi hermano y no lo estoy diciendo como hermana. Que quede claro que en este momento estoy como actor político, por decirlo de alguna manera, ¿no? El liderazgo de él rebasa fronteras
y así no le caiga bien a mucha gente, es ampliamente reconocido y a las pruebas me remito. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Si acaso querían enterrarlo, lo que han hecho es recontrafortalecerlo, y su liderazgo es tal que, como digo, ¿cuál es su herramienta? Y por eso la broma, hay que subastar el teléfono de Rafael para tener la cobertura de esos 12.000 millones que están de déficit, ¿no? Entonces, y nosotros somos convencidos de que el proyecto y la propuesta es válida, y el liderazgo de él nos motiva, ha servido a pesar de la distancia para mantenernos firmes en esta convicción y en el trabajo. Entonces, sí, han hecho de todo, han pasado por encima de todos los derechos habidos y por haber, de la Constitución para abajo, cuerpo legal absoluto, hasta cosas que caen en lo ridículo y que terminan afectando a la ciudadanía en general. Recuerden que el derecho en la Constitución dice a elegir y ser elegido. Entonces, a nosotros como posibles candidatos nos afecta y respetan el derecho a ser elegidos, pero a nivel de ciudadanía en general, no de militancia ni de base, ciudadanía en general, a elegir. ¿Por qué? Porque resulta que la persona tal quería, por mencionarme, ¿no?, quería apoyarme a mí y yo represento a un movimiento y se le está coartando ese derecho. A los migrantes se les está coartando. Yo, en el tema de los migrantes, el daño es peor, es mayor aún. ¿Por qué razón? Porque están pretendiendo en este momento, sobre pretexto de reducir el tamaño del Estado, estamos ya en el último, en la recta final de este gobierno, gracias a Dios, cerrar consulados. Entonces, para que tengan una idea de distancia y de complejidad, no estoy hablando del COVID, que hay aeropuertos cerrados, que hay limitación de movimiento, etcétera. Estoy hablando de distancias nada más. El consulado de Los Ángeles es concurrente a Hawái. Hawái está a 5 horas en avión. Para que tengan una idea. Entonces, asumamos que cierran el consulado de Los Ángeles. ¿Qué pasa con toda esa población? Tiene que ir a votar a Nueva York. ¿A dónde? a otro extremo. Dinero, limitaciones. Las aerolíneas se están quejando que de nuevo, aunque habían empezado ya por ahí a tener algunas rutas reabiertas, que de nuevo las están cerrando. El rebrote del COVID es a nivel mundial. El tema es a nivel mundial. Entonces, les están coartando un derecho constitucional a participar y elegir. Entonces, Omar, qué pacíficas son tus aguas. Muchísimas gracias por esas palabras, también frase que utiliza Jota. A ver, y con los resultados que usted obtuvo el año pasado con su candidatura a la prefectura del Guayas, muchas personas les sorprendió. A mí no realmente, porque demostró que es una figura que usted es de base dentro del movimiento y que la militancia del correísmo sigue en la provincia del Guayas. Y obviamente a partir de esos resultados comenzó a sonar su nombre para una posible candidatura presidencial o una candidatura para la Asamblea Nacional. Y uno como periodista comienza a investigar, a leer cuáles son las reacciones, a monitorear las reacciones. Sobre el tema de dentro del correísmo, pues bueno, son debates internos que son obvios en una organización política, pero yo me voy a la otra orilla, a los anticorreístas. ¿Qué les puede responder cuando dicen, si Rafael Correa pone a Pierina Correa como candidata presidencial, lo que quiere es una dinastía familiar? A ver, cuando hablamos de dinastía me remonta a mis tiempos juveniles, cuando había la serie con Linda Evans y todo el tema, ¿no? Dinastía, la de los Kennedy, que era la mamá, el papá, todos los hermanos, los familiares, o sea, dinastía ¿de cuántos? De a 2. No sé si nosotros podamos ser, pero más allá del apellido, usted acaba de decir, y yo me voy a remontar un poquito más allá, 10 años atrás. En la primera participación, en mi calidad de candidata a la prefectura del Guayas, aquí teniendo a JJ como contendor, el Consejo Nacional Electoral, no yo, en esa época Tribunal Electoral, me nombró la mujer más votada a nivel nacional en la historia del país. O sea, a nivel de resultados era Correa, luego venía Baroja, que ya era cuco viejo y repetía prefectura, sin ánimo de ofenderlo, me refiero a la experiencia. Okay. Y mi votación, que estuvo por encima de los 620.000, 670.000 votos, yo no lo sabía, ellos lo dijeron. ¿Okay? Y
Yo algo que tengo que aclarar, yo empecé trabajando como coordinadora de migrantes de Alianza País por pedido de mi hermano y nunca fue ni estuvo en mi agenda una candidatura. O sea, yo siempre he dicho que uno no necesita ser funcionario público si quiere servir al país. Y hay diferentes instancias. En el 2013 renuncié a Alianza País y dije claramente en la rueda de prensa que convoqué para comunicarlo que renunciaba al movimiento, no al proyecto. Porque el proyecto trasciende nombres, trasciende organizaciones y está pensado para el pueblo ecuatoriano, privilegiando al ser humano sobre el capital. ¿Ok? Entonces, en las elecciones pasadas, entré nuevamente al ruedo político por invitación directa de mi hermano y consciente al máximo del objetivo que era permanecer en padrón electoral, pero adicionalmente de todas las condiciones adversas en las que nos iba a tocar. Provincia del Guayas, la provincia más poblada del país. De 25 cantones, solo tuvimos candidatos, alcaldes y concejales en 11 cantones. 11 cantones de 25. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hubo todo un trabajo y la prensa pues no me daba espacios. La prensa no me daba espacio y me decían, me ninguneaban. Arquitecta, por ahí alguien me dijo, si usted sobrepasa el 10%, la invito a otra entrevista. Sigo esperando y se lo recordé el otro día que coincidimos. ¿Ok? Se obtuvo una excelente votación sin presupuesto, sin candidatos en todos lados y mi votación equivale a la tercera parte de la votación total nacional del movimiento. Muchos dicen así, es que Correa, ¿no? Es apellido Correa. Apellido Correa, sí, pero hay un montón pues que se toman la foto con Correa al lado y no llegan. ¿Me explico? Pero Entonces, arquitecta, usted me suena como mostrando sus palmarés, sus credenciales, para decir, bueno, yo también tengo derecho a que me miren como una probable candidata. Mira, el derecho está en la Constitución y yo he dicho, yo soy militante, soy súper convencida del proyecto, de la finalidad, el objetivo del proyecto, pero también soy orgánica, o sea, soy parte de una organización política que tiene procesos. Por lo tanto, yo no estoy haciéndome propaganda. Muchos decían, uy, ya se está haciendo propaganda, está haciendo campaña. Yo soy secretaria, soy miembro del Buró Nacional y tengo a mi cargo la Secretaría Nacional de Participación Ciudadana. Soy miembro del Buró a pedido de Rafael. Tampoco es que estuve, uy, no sean malditos, no. O sea, mira, yo no acepto nada en lo que no creo. Y cuando acepto algo, lo hago con total responsabilidad, de cabeza, al 100%. O sea, no me gustan las medias tintas. Entonces, asumí reingresar al campo político en calidad de candidata a la prefectura. Me rajé trabajando, como les digo, en condiciones adversas completamente, y se obtuvo el resultado que asombró a todo el mundo. La misma prensa que me ninguneaba y me cerraba espacios, a las 7:30 de la noche del 24 de marzo, me estaban llamando y pidiendo entrevistas. Entonces, así se mueve y yo lo tengo asumido, o sea, no me extraña para nada. Pero no me estoy haciendo propaganda. Lo que he dicho es, si mi nombre es considerado dentro de los perfiles, porque seguramente no va a ser el único, para tal o cual dignidad, has mencionado, Omar, el binomio presidencial, que tiene dos, pues presidente y vicepresidente, o sea, ahí hay dos posibilidades, o alguna de las otras entidades, Asamblea Nacional, Asamblea Provincial, nadie se acuerda del Parlamento Andino, que también está con toda la importancia a nivel de patria grande, de región. Entonces, ahí estaré como buen soldado diciendo, aquí estoy, vamos a trabajar, y así mismo lo haré al 100%. Acuérdense que soy Correa y trabajo 24/7 y 365. Pierina, nadie se olvida que el actual presidente Lenín Moreno pues llegó con el soporte del presidente Correa en su momento, ganó las elecciones, incluso era muy amigo de muchos de ustedes, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasó? Siempre es la pregunta del millón. ¿Qué pasó en algún momento para que de pronto se haya desmarcado del gobierno de Correa? ¿No será, como dicen por ahí las leyendas urbanas, que ya no había una cercanía y que tuvo que ser ungido candidato porque era el que mejores números tenía? Mira, en esa época yo no estaba dentro del movimiento como tal. Recuerden que dije que en el 2013 renuncié al movimiento,
así es que no conozco los detalles internos. Efectivamente, Lenín fue parte 8 años del gobierno, 6 en su calidad de vicepresidente y 2 como delegado por las discapacidades ante Naciones Unidas. Y él tuvo 2 opciones siempre. Ahora dice que el gobierno más corrupto y nos ha endosado un tema de ser político es igual ser corrupto, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar también y reinaugurar la honestidad, la ética en el quehacer político y recuperar la confianza del pueblo. Pero él tenía 2 opciones. Si es cierto que había corrupción, denunciar o renunciar. No hizo ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿dónde está y cuándo descubrió la supuesta corrupción? Pero la misma pregunta que estás mencionando nos la hicimos nosotros también. ¿En qué momento? Entonces algunos dicen, no, si siempre fue así. A ver, si siempre fue así, ¿por qué fue parte del gobierno tanto tiempo? ¿No? ¿Qué asumimos y qué pensamos que sucedió? Ya antes de que terminara el gobierno propiamente de Rafael, ya empezó a oírse, a sonar el caso INA Papers. Ya ayer, pues, creo que se hizo público la reunión que tuvo Ronnie Aliaga, que es quien ha llevado la bandera de lucha en 2 cosas, en el caso de INAS y en el caso de los aportes estatales a la campaña de la consulta por el sí, con denuncias comprobadas, sustentadas con documentos en 5 países, no solo en Ecuador. Entonces empezó ya a sonar esto. Y parece ser que él dijo, el que pega primero pega 2 veces, o la mejor defensa es el ataque. Y se volcó completamente a atacar a Rafael para concentrar en él toda la atención. Eso es lo que asumimos. Ahora, alguien que reacciona así, pues también es otra conclusión. Tiene que haber tenido algo muy malo en su interior, en su corazón, no sé, resentimiento, complejos, no lo sé, no soy psicóloga, no he analizado el caso. A mí sí me afectó mucho porque yo tenía una excelente relación con él, una excelente relación y no tengo por qué negarlo. Incluso en el 2006 hicimos campaña juntos, él en su calidad de candidato a vicepresidente, yo como coordinadora de migrantes de Alianza País, en comunidad internacional con nuestros migrantes ecuatorianos. Entonces había una excelente relación. ¿Qué cambió? No sé. Miren ustedes, desafortunadamente este gobierno es de saldo negativo al máximo en todos los sentidos, en manejo económico, en falta de políticas públicas, falta de obra, falta absoluta de cumplimiento de un plan de gobierno y con ello la traición al pueblo ecuatoriano. Así es que... Concluyo con una consulta más. Si se da el escenario de que gane el candidato o candidata de la Revolución Ciudadana, ¿cuánto va a pesar la opinión de Rafael Correa en las decisiones de gobierno? Él tiene que ser parte de todo el análisis. ¿Por qué razón? Primero, recuerden que fue el primer economista presidente, y ha sido hasta ahora, que ha tenido el país. ¿Y por qué recalco esto? Porque nos guste o no nos guste, todo pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ok? Segundo, él ha dado muestras clarísimas de su convicción y su compromiso para con el pueblo ecuatoriano, es el mentalizador, es el líder y el que implementó durante su gobierno el proyecto de la Revolución Ciudadana. Es un hombre que ha cumplido su palabra y se ha ganado el cariño del pueblo, por lo tanto no puede estar alejado del proyecto. Eso es una cosa. Ahora, por respeto a quienes queden en calidad de binomio presidencial, asambleístas y a quienes posteriormente sean nombrados para ejercer las diferentes funciones, tanto integrando el gabinete como al frente de otras instituciones que integran y funciones que integran el Estado ecuatoriano y en este caso el gobierno, yo creo que él va a ser un excelente asesor, un excelente guía, 10 años de experiencia acumulada, todas las diferentes situaciones fuertes, la tormenta del siglo, perfecta como dijo, que nos tocó pasar como gobierno, pues hay muchísimo que podemos aprender de él. Arquitecta, la última interrogante de la entrevista. A ver, según los números que se van viendo, aunque faltan todavía varios meses, pero todo pinta a que sin alianzas no va a poder haber victorias.
Eso es claro. El propio Rafael Correa lo dijo en este espacio cuando lo entrevistamos. Sí. ¿No? Los correístas solos no vamos a poder llegar a ningún lado. O sea, por ejemplo, no se podría ganar en una primera vuelta, no se superaría la barra del 40%. Y está bien, y ahora, por ejemplo, la Revolución Ciudadana integra el Frente UNES, Unidos por la Esperanza, pero eso también motiva a que ciertos sectores de las bases del correísmo, los que han aguantado 3 años, algunos de persecución, estén preocupados, estén diciendo o se sientan en la posición de decir, a ver, no, tú apoyaste la consulta del 2018, tú tuiteaste alguna vez esto, tú alguna vez dijiste eso, y es comprensible el temor que puede haber en cierta parte de la militancia del correísmo, porque ustedes acusan a Lenín Moreno de haber hecho una traición, y las bases dicen que nos garantiza que no puede volver a una traición. ¿Usted cómo ve esos debates internos que hay? ¿Por qué los existe? Porque existen esos debates, y usted lo sabe, y yo también lo conozco de primera mano, que hay militancia que desconfía, que está temerosa, que teme que se repita lo que se vivió a partir de mayo de 2017. ¿Usted cómo ve, más allá como posible candidata, o aunque no sea candidata, sino como dirigente política, cómo ve lo que tiene que enfrentar la Revolución Ciudadana en alianzas para las próximas elecciones? Como dije hace un momento, yo soy secretaria nacional de Participación Ciudadana, por lo tanto, conozco en campo, con el caminar diario y ahora con el sumiar diario, la realidad y el sentir de las bases de la militancia. Y efectivamente hay mucha inquietud. ¿Qué es lo que yo les digo? Ojalá existiera, ojalá tuviéramos una especie de escáner para, viendo la posibilidad de candidato, pasárselo así y ver, mira, en el lóbulo izquierdo del cerebro está cocinando la traición. Claro. O del corazón, sí. en la aurícula derecha está. No es posible. Por lo tanto, dentro del análisis de los diferentes perfiles que se estén considerando para cualquiera de las candidaturas, debe haber un análisis más profundo. ¿A qué me refiero? Vida personal, vida laboral, no tanto la vida militante como tal, porque más de un arrepentido hay. Ahora, como también voy a parafrasear a Rafael, sin odio, pero con memoria. Lo que tú mencionabas, Jimmy, personas, no. Hoy tenemos que, con mucha madurez emocional y madurez política, ¿ok? Que quede claro, tenemos que analizar la realidad de la situación que está viviendo el país. La afectación de todo lo actuado o dejado de actuar por este gobierno ya rebasa a Correa, al correísmo o a los simpatizantes o adherentes a la Revolución Ciudadana. Ya afecta a todo el país. Por lo tanto, el llamado que hiciera en su momento Rafael a esa gran unidad de pensamiento progresista es a toda la ciudadanía progresista, a todos los que quieren el progreso para el país. Y el progreso no es propiedad privada ni tuya ni mía, ni de Chucho, Jacinto o José. Es para todo el país. Por lo tanto, UNES, y algo que se está debatiendo o que se está confundiendo es que UNES es un ente político. No. La Unión por la Esperanza es un frente social, es un llamado a la sociedad, a los ciudadanos que se sumen por un solo objetivo. El objetivo se llama proyecto político, en este caso propuesto por la Revolución Ciudadana. Miren ustedes que de las 8 organizaciones que arrancaron con UNES a nivel nacional, solo 2 son políticas: Compromiso Social por la Revolución Ciudadana y Centro Democrático. Los otros representan sectores de nuestra sociedad: el campesino, el indígena, el afroecuatoriano, las mujeres, por mencionar un par. Entonces, tenemos que sacarnos ese chip, porque hay gente también y agrupaciones que creen que si no están en la UNES no van a ser, no tendrán la posibilidad de ser considerados candidatos. No. Nuestro compromiso ante la situación que vive el país es actuar con muchísima más responsabilidad de la que nos ha caracterizado siempre. Nos equivocamos con Lenín Moreno. ¿Quién sabía que iba a pasar esto? Si 2 días antes y el mismo día de la posesión era el compañero Rafael el mejor presidente de la historia, y como él, pues algunos asambleístas y otros funcionarios, y el día siguiente ya había cambiado ese panorama. Entonces,
tenemos que darle la tranquilidad a la gente y por eso dije, reinauguremos la ética en todos los comportamientos, la honestidad, la honradez, para poder recuperar con trabajo la confianza de la gente en el quehacer político. No nos pueden meter en la misma bolsa a todos los políticos. Yo tengo mi hoja de vida limpia, he sido lo poco o mucho que tengo, es producto de mi trabajo y de mi esfuerzo, no he pasado jamás por encima de nadie, ni le he puesto zancadilla a nadie para lograr mis objetivos, y por eso yo puedo mirar a la cara y de frente al que se me ponga delante. Entonces, nuevamente, UNES no es un ente político como tal, es de convocatoria social, ¿ok? Tampoco es requisito estar en UNES para ser considerado candidato. Y respecto, hay líneas rojas, eso sí, hay líneas rojas muy claras que no vamos a cruzar, como en el caso de los asambleístas que plegaron, cuando se separó el bloque, plegaron a Lenín Moreno. Los que se quedaron en país, digamos. Correcto. ¿No? Más de uno también se ha arrepentido. Uy, yo nunca he hablado mal del MASHI. A ver, esto no se trata del MASHI. Hayas hablado mal o no. Aquí pecaste por comisión u omisión, si lo quieres poner así. Entonces, hay líneas rojas claras. Pero hay otras personas que realmente, como dije hace un momento, ya han comparado, que pensaron que a lo mejor este gobierno era la opción, que pensaron que haber votado sí o haber hecho campaña por el sí era la opción. Ojo, tampoco pretenderán encabezar listas ni ser candidatos. Hay cosas y cosas, hay ámbitos. Ahora, para cerrar el tema, nuevamente... Y para cerrar la entrevista. Mi trabajo no va de la mano de buscar una candidatura ni hacerme campaña, pero mi hermano es quien tomará las decisiones y si él considera que yo debo ser candidata y me lo pide, así como me lo pidió que interviniera para la prefectura del Guayas, le diré, aquí estoy, un soldado más en esta batalla porque creo que todos tenemos que arrimar el hombro y trabajar en equipo por sacar adelante al país. Hoy sumido en profundidades abismales, pero con nuestro proyecto y con ideas y propuestas muy claras que se vienen trabajando asimismo como equipo desde varios ámbitos. Tengan la seguridad que esa luz al final del túnel existe con el proyecto de la Revolución Ciudadana. Gracias a la arquitecta Pierina Correa que ha estado hoy con nosotros en un café con JJ. Esperamos que le haya gustado el café.